Pero bueno, ya, creo que ya está ahí. Son como para los comentarios o las preguntas. Ok. Nuestros servicios gratuitos también están dirigidos a los niños. Y ahorita ya nos está. ¿Conoces a alguien entre 10 y 14 años que todavía no termina su primaria? Acércate de red. Cualquier duda la resolveremos en Facebook, línea Estado de México. No olvides seguirnos en Twitter como... Siempre tengo una computadora si te sirve en algún momento, Connie. Es la red. O sea, es más Si bien la apagas y la vuelves, o sea, si la desactivas y la activas otra vez. Es que el internet sí está, pero de todas maneras nos están oyendo ahorita todo lo que estamos diciendo. ¿Y hay llamadas? Fíjate que ahorita ya la mayoría es por aquí, entonces Ahora con la ampliación y modernización del libramiento de Cuernavaca-Paso Express Tláhuac, agilizamos su tránsito, mejorando la calidad de vida de los que transitan en la región. Ah, bueno. Que ayuda mucho a la gente que viene constantemente a Cuernavaca o de paso a Acapulco, una muy buena alternativa para poder tener paso más libre hacia nuestros lugares de destino. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta www.gov.mx SCT, Gobierno de la República. Para que ahora sí sepas cómo se mueve el dinero. Capital de México. El diario que se actualiza en tus manos. Conoce nuestra aplicación Smart Capital para los dispositivos móviles y verás cómo la información del mundo financiero se actualiza al instante. Para más información visita capitaldemexico.com.mx. Somos 1040 AM Radio Capital. estamos ya de regreso aquí en el diván de Connie. Estamos hablando de los cuentos en la educación, de las bondades de los cuentos. Y estamos aquí con Deyanira. Y nos habíamos quedado en que habíamos presentado a Richard. Le estamos agradeciendo su participación. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tienes al respecto? ¿Sabes qué? Quisiera que nos ayudaras un poquito. Tú estás trabajando actualmente mucho con jóvenes pues como de preparatoria, secundaria y preparatoria. Entonces, el trabajo de los cuentos yo creo que es un recurso muy, muy padre, como para que los docentes que nos están escuchando y todos aquellos educadores que están con este tipo de población, que pudieran tomarlo como un recurso, como una estrategia divertida y entretenida, pero además, o sea, que sea rica y atractiva para los chavos, pero también que sea de una utilidad para que los maestros tengan otra forma de poderlos orientar, sobre qué problemáticas, y a lo mejor por ahí te suena algo, qué problemáticas son las que tienen mayor incidencia según los casos que tú has visto. Bien, Connie, los cuentos así tienen como ya hablaron, tienen una importancia en todo eso de la transmisión de valores. Y eso es un recurso, los cuentos son un recurso muy utilizado, sobre todo hasta por las religiones. La propia Jesús se utilizaba de eso, la mitología griega ya mucho antes ya utilizaba eso, en la tradición sufi, la tradición oriental, la tradición indiana también se usa mucho de los recursos de los cuentos. En la psicología, hubo un rescate ahora en la tercera generación de terapias cognitivas que usa las metáforas como una herramienta. Bueno, yo por esa formación hasta anterior, entonces también hago uso de algunos cuentos, más hasta para hablar sobre toma de decisiones, también sobre eso, sobre algunos valores y también, por ejemplo, hace poco tiempo, yo si me permite, yo estaba dando una conferencia para algunos alumnos de prepa y estábamos hablando sobre cosas importantes. Y les conté un cuento de un chico que estaba cuidando de su hermanito, y que ese chico quería mucho, deseaba mucho tener muchas riquezas. Entonces estaba pasando en un bosque y cerca de una caverna, y esa caverna se abrió y una voz habló: entra, recoges lo que quieres, pero no olvides lo más importante. Y repitió: no olvides lo más importante. El chico entonces entró con tu hermanito, y cuando vio, se vio muchas cosas de oro, plata, diamantes, todo, y empezó a llenar su mano todo, y dejó, y su hermanito empezó a llenar, y salió. Cuando salió, la puerta de la caverna cerró.
y él. Y el hermanito se quedó ahí adentro. ¡Qué ¿verdad? mala onda! Así, es fuerte todo, pero una reflexión de que muchas veces nuestra familia, claro, es muy importante todo, pero nuestra familia tiene un valor mucho más grande, porque con todo el logro, todas las cosas que tenía, el chico entonces podría quería cambiar por aquello que para poder regresar allí, regresar por tu hermanito. Entonces, este y muchos otros cuentos sirven para eso, para traer a esa reflexión de los valores, de las cosas así. Y yo creo que también es una manera de poner ejemplos y no meterte en problemas con nadie, ¿no? Porque no dices, es que fíjate que yo tenía una prima o tenía una tía, y dices, bueno, les cuento una historia y ahí les va, y cada quien se pone el saquito que quiere, ¿no? Claro, y así hay partes de un cuento, aunque sea, y esa experiencia ha sido todo, aunque sea un mismo cuento, varias personas así, dan una atención especial para algo, a un punto específico del cuento, de la metáfora. Bueno, pues entonces, para los chicos viendo, escuchando estas problemáticas que se están presentando ahora, lo que decíamos hace rato, esta facilidad que tienen ahora los chicos para, bueno, yo creo que en todas las épocas, ¿no? El que se puedan pescar, por ejemplo, de una adicción. Pues es tan fácil cuando se es joven, no, bueno, pues te quieres comer al mundo y sientes que no pasa nada, claro. Y pues ¿qué me va a pasar? Pues pruebo tantito, no importa. Pero que ahora ya tienen tanto acceso a tantas cosas tan fuertes y tan fáciles de que se puedan convertir en una adicción, ¿qué podría, hay algunos relatos, algunos cuentos que puedan servir para esto? Mira, como dice, yo concuerdo con Richard, de que los cuentos están, pero cada quien ve algo del cuento, ¿no? Yo, por ejemplo, este cuento que nos estaba diciendo Richard, yo lo veo como mamá, ¿no? O sea, yo lo veo desde el punto de vista de mamá, de decir, no olvides lo más importante, ¿no? Y a mí me hace, o me checa, me identifico con el protagonista, que es el hermano mayor. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hago en la vida, siempre hay una prioridad, y sé que mi prioridad es mi familia. Claro. Y esto, pero, por ejemplo, los chicos cuando les leen este cuento, probablemente se ven identificados de que ellos son el niño que se queda dentro y su papá es el que salió. Entonces, eso es lo rico. Y también lo padre de contar cuentos a los jóvenes, por ejemplo, desde secundaria hasta universidad y más allá, es que es un pretexto el cuento para poder dar soluciones a algo. Sí, también, claro. Y para resignificar algo, Connie, ¿no? Porque yo siempre pienso que a veces los cuentos te permiten entrar en una realidad no tan, como que desviar tu realidad a través del cuento. Y eso te permite entonces poder, lo que llamamos en psicología, dar un resignificado a las cosas. Y entonces eso es lo padre de los cuentos, que es un pretexto para poder dar una resignificación. E incluso a mí me encantan los cuentos porque creo que también te permite desarrollar la empatía. Sí. Y la empatía de los padres, y yo veo este cuento que nos acaba de contar Richard, la empatía de decir, híjole, yo soy papá, sí me reflejó algo que a lo mejor me decía me decían mis amigos, pero no lo veía desde un simbolismo así. Y entonces me llega y resignifico y doy otra solución a lo que estoy viviendo. Y como chico a lo mejor te permite poder tener esa interacción con tus papás y decir lo que él siente cuando sus papás se van y tienen prioridades económicas de otro tipo. Así es. Fíjate que también los cuentos, bueno, a mí lo personal que me gustan mucho, también por eso es que de grande también me gustan. Por ejemplo, Jorge Bucay, ¿no? Cómo juega también con esto de los cuentos para los grandes. Y a mí lo que me sucede es que escucho algún cuento o lo leo y a veces me parece que cómo es posible que a través de algo que puede ser tan fantástico, pudo haber sido escrito una historia que se parece a algo que estoy viviendo yo, ¿no? Y dices, bueno, y si alguien lo escribió así, pues
significa que no soy la única persona que está viviendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánta gente vivirá esto? Y a mí este tipo de reflexión me sirve mucho para decir, a ver, no soy la única que le pasan este tipo de cosas, y si no soy la única, bueno, debe haber más de una solución, ¿no? Entonces, a ver, me tranquilizo tantito, como que ese tipo de reflexión es la que yo hago con los cuentos. Claro. Entonces, bueno, si por ahí a alguien le sirve, bueno, pues. No, y es muy interesante ver cómo, si yo te pregunto a ti, ¿qué opinas del cuento que contó Richard? Tú me vas a decir otra cosa. Ah, no, claro, pues sí, yo iba a decir, a ver, yo además también, sí, porque a veces estás tan absorto en algunas cosas que te pierdes de otras oportunidades buenas de vivir otras cosas, porque estás obsesionado con que tú quieres esto y lo quieres perfeccionar, bueno, ya lo tengo redondito, ahora lo quiero cuadrado, ahora lo quiero triangular, y están pasando a tu lado un montón de oportunidades, pero como tienes las manos y la cabeza llena de eso que tú en lo que estás absorto, te pierdes de lo demás. Quisieras a veces como ser pulpo, ¿no? Pero no lo eres. Claro. Ni tampoco como los changuitos, pues agarra acá con la patita otra cosa, ¿no? Entonces también eso es decir, bueno, cada cosa tiene su tiempo, tiene su espacio y su ciclo de atención. Ahora, ya terminó, ya suéltalo, déjalo ir y toma otras cosas, porque quizá se te está yendo algo que puede ser más importante que lo que traigas en las manos, ¿no? Claro, y esto, a mí me gustaría, si nos están escuchando maestros y papás. Sí, yo creo están escuchando aquí maestros y papás. Ah, qué bueno. Yo creo que el cuento lo tenemos que aprovechar, lo tenemos. Mucho, o sea, tenemos ahí el cuento, aprovechémoslo. Yo siempre, cuando he dado conferencias como parte de promoción de la lectura, les digo a los profesores, ¿por qué no empezar? Porque a veces uno cree que el encargado de lectura o de fomento de la lectura es el que se único, debe dedicar. Claro. Y yo les decía, ¿por qué no empezar las clases con un cuento? Eso estaría padre. Todos, ¿no? Desde de preescolar, primaria, secundaria, y eso hace que no veas al alumno como un alumno, sino que, bueno, vamos a ver cómo estamos, cómo llegamos hoy. Y esto te acerca más, hay un acercamiento y una mejor disposición del alumno con el maestro. Fíjate que esto se me ocurre padre y aquí nos está escuchando la maestra Paola. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí atenta. Ella es la jefa de departamento de la licenciatura en educación primaria de una de las escuelas normales de la más importante de la ciudad. Y entonces, fíjate que hay una dinámica muy padre para invitar a los alumnos ya de licenciatura pues a que lean más. Entonces a mí se me hizo muy interesante esta iniciativa de darles una lectura de alguna noticia para iniciar antes de iniciar la clase. Sin embargo, a esa edad, o sea, a lo mejor si lo veo como grande, pues sí me puede ser de interés las noticias y ese tipo de cosas, pero cuando eres chavito, o sea, porque la licenciatura todavía estás chavo, ¿no? Entonces, yo creo que para que tú aprendas, yo estoy segura de que para que a ti te guste leer, tienes que empezar a leer lo que a ti te gusta. Claro. Así sea de vampiros, de monstruos, ahí es justamente donde empieza este sabor o este deseo por la lectura, ¿no? No que, no te tienes que leer los clásicos. Pues, ¿en dónde rayos dice que de verdad los tienes que leer? Digo, perdón, pero ¿en dónde dice? A mí hasta ahorita no me han venido a preguntar nadie para obtener un trabajo, por ejemplo, pues cómo se llamaba, decíamos que, cómo se llamaba el caballo del Quijote, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, o no sé si quiénes estaban adentro del caballo de Troya, o sea, la verdad, claro, con todo respeto a quienes les gusta, qué bueno, se los aplaudo, pero pues a mí me gusta leer otras cosas. Entonces, fíjate que esta oportunidad, esto del cuento, yo creo que sería como de doble o triple beneficio para quienes se están formando como docentes. El que ellos vayan aprendiendo, reflexionando para sí a través de los cuentos y vayan a lo mejor como entrenándose en esta gran habilidad que el día de mañana les va a servir muchísimo más en las aulas. Claro, fíjate que esto que hablas de que les guste y que a veces no quieren leer, porque cuando los papás se acercan conmigo y dicen, es que mi hijo no quiere leer. Pues, ¿qué le das a leer, oye? Y sí, había un papá que me dijo, es que mi hijo no quiere leer El Quijote. No. Y yo le pregunto al papá, ¿usted ya leyó El Quijote? No, pero por eso quiero que lo lea. Para que me lo cuente el niño. No, pero fíjate que eso es interesante. Hay diferentes lectores. Hay lectores, por ejemplo, a mí me encantan los contemporáneos. También soy más de contemporáneos más que clásicos, ¿no? Sí, claro. Y hay niños que son lectores de datos
como datos científicos. A mí me encantan los de preescolar porque siempre se acercan y me dicen, a mí me gustan conocer datos, o me dicen, ¿sabías que el dinosaurio tal vivió? Sí. Yo me quedo así, ni yo lo sabía, ¿no? Y hay lectores también en la cuestión ya literaria, ¿no? O lectores que les gusta la parte de investigación o que leen parte técnica, pero esta propuesta que yo les decía a los maestros es una oportunidad de acercarte al alumno y que tenga una disposición mucho mejor para aprender, para ser más sensible en cuestión emocional. Y esto es, yo lo pongo desde preescolar hasta universidad, ¿no? E incluso también, si nos están escuchando papás, también propongo esta parte de que ellos les cuenten la hora del cuento en la casa, pero que sea una hora del cuento donde seas divertida, que no digan, a ver, derechito, ponte derechito como en la escuela, o en ¿no? la noche, no, mi amor, cuéntame un cuento, no hay unas arrulladotas padres. Sí, o sea, que busquen el espacio y que sea un cuento en donde se quieren acostar en el piso, donde se quieran acostar, pero es esa conexión que incluso también les tiene beneficios en la relación padre-hijo o madre-hijo. Fíjate, eso está muy bonito. Fíjate, como antes las mamás hasta se inventaban cuentos, sí, ¿no? Claro. Pero yo no sé si eso todavía existe. Me acuerdo que mi mamá contaba unos cuentos, pero fabulosos. Nunca jamás nos contó el mismo 2 veces. Además, ella después ni siquiera se acordaba. Le decíamos, a ver, cuéntanos el de las verduras. Y empezaba, no, es que no era así, y el jitomate, ¿cuál jitomate? Ya ni se acordaba, ¿no? Pero de verdad tenía unas historias extraordinarias, pero ¿cómo tenía? Pues como no había los recursos tecnológicos que hay ahora, pues ellas también tenían mucha creatividad, ¿no? Dice Vero, cuentos para pensar, la diosa Fortuna, hojas de ruta. Le mandamos un saludo a Judith, a Ariana, a Mago, a Nayeli Barrios, bueno, qué bueno que ya se unieron, Francisco Javier Rojas Monroy. Saludos, doctor. Saludos, qué bueno que ya está usted de regreso aquí en México, pronto nos vamos a ver. Martín León, bueno, también te mandamos un saludo, amigo, hasta allá. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de esto. Nos vamos a tener que ir a un corte y ya en este próximo segmento vamos a entrar más de lleno a poner ya ejemplos y estrategias que pueden utilizar más, todavía de manera más específica cada una de estas poblaciones con los cuentos. ¿Te parece? Ok, vamos a un corte. ¿Problemas para recibir, tramitar o actualizar su pensión o jubilación? El Instituto Federal de Defensoría. ¿Bien? Sí. ¿Qué nos falta? No sé, tú dime, porque tengo que yo a veces me voy por otro lado y empiezo a divagar. No, está perfecto. Yo creo que ahora, bueno, si ya empezaste tú ya a compartir que, por ejemplo, en la familia, cómo pueden utilizar los cuentos, en qué momentos hacerlo. A lo mejor qué otra riqueza o qué otra esfera se puede abarcar también con los cuentos. Ya hablamos la familia, ya hablamos en las aulas. ¿Alguna vez has trabajado? Sí, con cuentos. Sí, coincido con Richard, que también he trabajado con cuentos como una forma de, a veces es muy difícil enfrentarte a esa realidad que están pasando en terapia, y entonces de repente hay todavía muchos mecanismos de defensa por no enfrentarse a algo tan triste, y entonces a través de un cuento puede fluir más. Ok, ¿no? Tienes un adelante porque nos están escuchando. Una cosa también es una herramienta para fomentar la creatividad. Por ejemplo, en la secundaria nosotros recibíamos un cuento y después teníamos la misión de cambiar el cuento. Claro. Estamos ya de regreso aquí en el Diván de Connie, estamos en el último segmento, siempre se nos pasa bien rápido. Bueno, pues ya por ahí estuvieron escuchando un poquito aquí en los cortes, pero vamos a retomar. Le preguntaba, y aquí va a haber la participación tanto de Deyanira como de Richard. Aquí le comentaba yo a Deyanira, si ya hablamos de esta parte padre, que se puede, la parte pues alegre, la parte bondadosa de los cuentos, pero también otra de las bondades es cuando se está en el proceso terapéutico,
hay algunas situaciones que no son tan, bueno, regularmente cuando se va a terapia, pues no se va para seguir mejorando lo bueno que se tiene, sino para corregir aquello que no está funcionando bien. Pero para estas no sé, situaciones difíciles de la vida, ¿cómo recomiendas tú que se maneje el cuento? Mira, yo te platicaba ahorita en el corte que yo como terapeuta utilizo el cuento como un recurso. Y me gusta mucho utilizarlo porque hay situaciones en las que la gente asiste a terapia que son situaciones, pues, muy, muy complicadas, en donde nadie queremos enfrentarnos a la tristeza, al duelo, al dolor, y a través del cuento logro canalizar, que no se enfrente de una manera directa el paciente, digámoslo así, sino que se enfrente a través de alguien más, que es el protagonista, ¿no? Y esto ha ayudado mucho. Hay un cuento que a mí me encanta y es fan mi hija de este cuento, que es La peor señora del mundo, de un gran escritor que es Francisco Hinojosa, y habla de una señora que es muy mala, ¿no? Muy mala, y tiene 4 hijos, y esos 4 hijos, cuando se portan mal, les echa limón en los ojos. Pero también cuando se portan bien, también les va mal porque les da croquetas de comer, o sea, no se salvan. Y entonces los niños son descuidados, están todos sin asearse, y esto pasa mucho en las escuelas, ¿no? Hay muchas peores señoras del mundo en las escuelas, en donde mandan a los hijos con poco cuidado. Ay, sí, es cierto. Y puede ser un poco duro un niño enfrentarse a que es descuidado por su mamá, por una figura tan importante culturalmente como la mamá. Entonces, cuando lo cuentas o cuando lo lees y se lo cuentas de manera con un poco de humor, porque Hinojosa es un poco de humor, aunque sea un poco de humor negro, pero es humor, el niño relaja un poco más esta realidad tan fuerte, y entonces logra buscar una solución. Ahorita que dijiste de la señora que le echaba el limón a los ojos, yo dije, qué hora, me hiciste recordar a mi papá. Mi papá tenía unas estrategias, pero magníficas, para que nos durmiéramos. A mí me tocó la época, hace mucho tiempo, que nos mandaban a dormir bien temprano, cuando regularmente no tenías sueño, pero ya te tenías que ir a dormir. Entonces, pues empezabas a ociosear desde la cama, ¿no? Y bueno, pues ahí mamá no tenía, yo creo que tiempo para estar contando cuentos, y entonces yo creo que mandaba su segundo recurso, era mi papá. Y mi papá llegaba, a ver, dormiditos, vamos a apagar la luz, y aquí nos ponía una pomadita, que no puedo decir el nombre, una pomadita de eucalipto, que regularmente es para descongestionar la nariz. A ver, cierran los ojitos, y ya no los podías abrir, pues, por supuesto. Entonces ya los dejabas cerrados y te dormías, o sea, ¿qué onda, no? A lo mejor ahí se basó. Y yo creo que seguramente. Sí, yo creo que seguramente por ahí alguien que conocía las estrategias de mi papá escribió ese cuento. Pero fíjate qué manera tan interesante de que el niño también reconozca que algo en su casa no está bien. Claro. Ajá. Porque a veces crecen creyendo que esa circunstancia de maltrato por parte de la principal fuente de amor y de atención, que es la mamá, no está funcionando, ¿no? Sí. Y también pone hasta como herramienta terapéutica, en el sentido de identificar un problema que la propia persona es quien está alimentando. Usamos, por ejemplo, una metáfora del tigre, que la persona tiene en su casa un cachorro, se llama, de tigre, y bueno, al principio es lindo, magnífico, qué bonito, pero va creciendo y la persona cada vez tiene que más alimentar mucho más. Alimenta que hasta una hora él se queda más fuerte y más grande do que el propio dueño, y empieza a exigir más, y el dueño tiene que más y más, darle más, sacar del propio, no comer más para alimentar ese tigre, y hasta que un día no tiene más con qué alimentar y el tigre continúa con hambre. Fíjate, este cuento que tú estás compartiendo también, qué diversidad de interpretaciones o de utilidades puede tener para la gente. Ahorita me imagino como esas personas que dan y dan y dan y dan, a veces a lo mejor ayudando a aquellos otros que están tan tranquilamente nada más recibiendo, y llega el momento que son más fuertes y que lo ven ya no como una dádiva, como un apoyo, sino como una obligación, ¿no? O hasta mismo un problema de adicciones. Así es, empieza también. Bonito, divertido, pero después
ya acabo consumiendo la propia persona, y otros N ejemplos. Estamos hablando, por ejemplo, en la secundaria, usaban a nosotros, nuestra maestra, nos contaba un pequeño cuento, muchas veces de los hermanos Grimm o alguna cosa así, y teníamos que dar un nuevo final o hacer de un nuevo cuento. Eso también es padre, esa estrategia está buena, sí. Me acuerdo que tenía un maestro en la primaria, yo creo que le quedaba un restito de tiempo, donde ya no alcanzaba para que él nos pusiera a escribir algo, pero también era un tiempo para que no estuviéramos, yo creo que brincoteando por el salón y de manera ordenada guardáramos nuestras cosas y estuviéramos listos para salir tranquilos del salón. Y todos los días hacía lo mismo, todos los días decía, bueno, ya empiezan a guardar, ya se acerca la hora más interesante del día, porque ya va a empezar el cuento. Y él se empezaba a inventar los cuentos. También se los inventaba, pero los alteraba, ¿no? O sea, un cuento de la Caperucita lo empezaba a alterar. Y entonces, pero nunca terminaba el cuento, jamás, y nunca le dio continuidad, pero siempre lograba captar la atención. O sea, fíjate, éramos unos niños, siempre hacían lo mismo y siempre le creíamos que iba a terminar el cuento, pero lograba su cometido, ¿no? Claro. Entonces también esa estrategia así como para atrapar la atención de los niños, pues puede ser magnífico, ¿no? Claro, porque también son otras generaciones. Entonces, cuando contamos uno de Grimm, ¿no? De repente... ¿Qué es eso? Sí, hay ya... Mucha fantasía. Exacto, ¿no? Y son otras, empieza a haber lenguaje incluso, aparte que es de otro tiempo, es de otro espacio, de otro lugar físico. Entonces, eso a veces como que se quedan así de eso. Sí, simplemente, fíjate, hablando de los cuentos, a mí me ha llamado mucho la atención estas últimas versiones de películas que han hecho basadas en los cuentos, pero ya le dan otra interpretación. Por ejemplo, La Maléfica, que en algún momento pues todo el mundo la odiábamos por el cuento porque habían dado la maldición a la niñita, y ahora cómo la resignifican, claro. Y además te la convierten en una víctima por una parte, justificas completamente su maldad, porque además te la ponen como la gran mujer amorosa, ¿no? Claro. Que no era en un inicio. El cuento de la Caperucita Roja también, como lo hicieron diferente. Y yo te pregunto, ¿te ha tocado que has llegado a algún grupo de niños y que estén así demasiado inquietos, o de niños o de chavos demasiado inquietos, y que tú hayas tenido que hacer alguna estrategia a través del cuento y que hayas logrado captar la atención? Sí, más cuando son pequeñitos, ¿no? Yo utilizo mucho la estrategia de trabalenguas, que son parte también les encantan los trabalenguas, y también algunas rondas que hago, algunas canciones en donde involucras el movimiento de todo el cuerpo. Cuando cuento un espectáculo de cuentos que se llama Cuentos de monstruos, niños y otras criaturas extrañas, hago y hay una canción, ¿no?, que hablo sobre el monstruo de la laguna, le gusta mover la panza, para un lado, para el otro, parece una calabaza. Entonces ellos se paran y es cuando hago este corte, porque sé que su atención es muy volátil de los pequeñitos. Sí. Entonces hago esto para ellos, para que tengan esta actividad física, y después regreso al cuento. Y me ha funcionado muy bien con niños muy pequeños, ¿no? Con adultos pues no, porque es más por quedar bien, ellos no se mueven, no dicen nada. No, pues sí, así es. A esas alturas de la vida ya es más el prejuicio, y además el decir, no, bueno, pues ya ni modo que haga mis ridiculeces de estar gritando y brincando, ¿no? ¿Hay algún cuento en especial que prefieran los niños, otro que prefieran los jóvenes y otro que prefieran los adultos? Mira, cuando son niños, los niños todavía son un poco más... están experimentando, y entonces tú les cuentas un cuento y les encanta ese cuento. O sea, tú les dices que al niño no le gusta nada hasta que usted le contó. Y es que sí, porque contar una historia te lleva a tener un cóctel de emociones que dicen, yo quiero ese cuento. Y entonces buscan ese cuento. No es porque es porque se los conté. Entonces, a los niños así. Pero ya secundaria, prepa y en adelante, ya son mucho más selectos. O sea, ya no es así tan fácil de que, no, a mí me gusta, ya me gusta más. Historia. Los chicos ya les gusta más así de, me lo contó, pero no me agradó mucho. Puede ser que les guste. Hay una chica que conté a prepa,
Y bueno, estaba fascinada con una leyenda, es una leyenda que hablaba de un chico que tenía poca suerte, ¿no? Entonces dice, yo quiero ¿y cuándo vas a volver a venir? Una chica, nunca me lo había dicho una chica de prepa, ¿no? Son a veces como un poquito más reservados en sus comentarios, pero fue muy agradable y eso, es que yo quiero que vengas diario, me decía, a contarnos cuentos. Entonces surge esta idea de decir, pues yo no puedo venir, pero tu maestra te puede contar, tu maestro te puede contar, los papás, porque los papás piensan que contar un cuento es nada más a los niños pequeños, a sus hijos pequeños, pero también a los grandes les gusta. Cuando y no es un cuento para ellos, para los más chiquitos, sino es un cuento de, oye, fíjate que estaba leyendo este cuento de donde habitan los ángeles y platica y trata de esto y de esto, y cuando te ven platicar un cuento que es para que les interesa, entonces, ay, sí, mamá, a ver, y entonces van a buscar tu libro. Así es, ajá. Entonces también hay que contarles a nuestros hijos grandotes, aunque pensemos que ya no les gusta, sí les gusta que les cuenten. Muy bien, ya casi, ¿cuánto tiempo nos queda por ahí? Nos quedan 2 minutos, casi siempre me pasa lo mismo, 1 minuto tú y 1 minuto yo. ¿Qué es lo que no pueden dejar de escuchar o de aprender esta noche de cuentos para la educación? 1, que utilicen el cuento, que está el recurso, utilícenlo, porque el que tú cuentes, seduces a que los otros puedan, en el caso de los maestros, que puedan tener una mejor disposición a aprender, ¿no? Ese es uno. Los papás también, yo les recomiendo a los papás que haya la hora del cuento en la casa. No, busquen un espacio, un momento en el que se lean, si son para más grandes, que se lean, si son para más pequeñitos, que se cuenten. Eso es lo que yo creo que no debe de faltar, y que sepan que el cuento es un instrumento que te ayuda a dar soluciones, que te ayuda a toma de decisiones y que te ayuda, yo sí creo esto, a tener habilidades emocionales que te ayudan en una relación, tus relaciones personales, muy específicamente, como la empatía, el poderte comunicar con el otro a través del cuento. Y ahorita que dices esto, bueno, yo quisiera antes de despedirme y agradecerles a los dos que han estado aquí conmigo, a lo mejor puede servir hasta como de preámbulo o de introducción para bajar los ánimos tantito cuando se trata a lo mejor de abordar un tema un poco álgido dentro de la familia, ¿no? Claro. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Richard, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. A tus órdenes. Muchas gracias nuevamente, Deyanira. Yo te quiero invitar muchas veces más y yo creo que también por ahí por la escuela te vamos a hacer la cordial invitación de manera formal y seria esta vez. Y te agradezco muchísimo, pero gracias. Sobre todo les agradezco muchísimo a ustedes que se hayan desvelado en este viernes chiquito, como llamamos todos los jueves, en esta emisión de El Diván de Connie por una sociedad mentalmente sana. Pasen muy buena noche. Gracias.